Buenas tardes, soy María Ortiz Tello, doctoranda en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, con una tesis que investiga la relación entre Picasso, su marchante y sus coleccionistas y cómo estos actuaron como piezas claves para la prominencia de determinadas obras del artista a través de su préstamo expositivo. A finales de la década de los 80 empezó a desarrollarse en Francia, a partir de las tesis de Michel Werner y Michel Español, el interés por los estudios transnacionales como punto de partida para un nuevo análisis de la historia, atendiendo así diferentes consideraciones que hasta hace muy poco tiempo se estudiaban como fenómenos aislados e independientes. Siguiendo la definición establecida por el catedrático en Historia Moderna Bartolomé Yunca Salilla, la historia transnacional es entendida como el estudio de las conexiones entre sociedades y grupos sociales localizados en diferentes comunidades imaginadas, así como del papel de los mediadores en los procesos de adaptación, adopción y rechazo entre distintos grupos humanos. Desde el punto de vista de la historia tradicional o comúnmente aceptada, la historia es analizada a través de la jerarquía impositiva de diversos estados dominantes sobre otros dominados, excluyendo otros tantos, como por ejemplo países africanos o países orientales, produciéndose así un entendimiento de la historia desde un punto de vista artificial, muy simplificado. Lo que la historia transnacional permite es un análisis de la historia entendiéndola como un sistema complejo compuesto por interconexiones y realidades que se producen de manera simultánea, dando lugar a una realidad compleja, múltiple y heterogénea. No obstante, se trata de una perspectiva de estudio. Esto quiere decir que no es ni exclusiva ni excluyente, sino una perspectiva más, una metodología de estudio más. En un sistema complejo, las transferencias culturales se convierten en un flujo continuo de información traducida entre diversos agentes. Por un lado, existe una sociedad emisora, una sociedad que actúa como punto de partida de la cual se produce la información, y una sociedad a la que esa información llega una sociedad como punto de llegada, donde es recibida la información. Entre ambos extremos, múltiples medios por los que puede ser transmitida. Esto quiere decir que para que una realidad compleja pueda ser correctamente analizada, no solo debemos investigar las circunstancias socioculturales de uno de los extremos, sino tener en cuenta tanto al sistema emisor como al receptor, así como los procesos mediadores que se producen entre ambos extremos. De este modo, si nuestra atención se centra en el hecho histórico-artístico, podemos entender la obra de arte como un objeto de transferencia cultural y estudiarla como tal, es decir, examinar su trayectoria desde que es producida hasta que pasa a formar parte de manera definitiva de una colección permanente. De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento del número de investigaciones dedicadas al análisis de transferencia y circulación de determinadas obras. Inherente al estudio del proceso de difusión de las obras como objeto de transferencias culturales es el análisis de la circulación de las mismas, es decir, cómo se mueven las obras a lo largo del tiempo y del espacio. Esto quiere decir que a través del estudio, ya sea de sus propietarios o de las exposiciones por las que va apareciendo, se hace importante una investigación, es clave una investigación para comprender en su totalidad el alcance y la dimensión de la prominencia adquirida por la obra a lo largo de su trayectoria. De este modo, la circulación de una obra por el territorio se convierte en un estudio transnacional que no atiende ni a fronteras ni a limitaciones territoriales, sino que implica diversas circunstancias socioculturales. Desde una perspectiva sociológica, el sistema del arte es un sistema compuesto por múltiples estratos sociales que posibilitan la creación y difusión de la obra. Esto significa que en el proceso artístico no solo participa el artista como artífice de la obra, sino también muchos otros agentes como marchantes, galeristas, comisarios, directores museísticos, museólogos, coleccionistas, etc. Es decir, el sistema del arte debe ser entendido en su totalidad, como un sistema total. Teniendo en cuenta esta premisa, y tal y como mencionaba el profesor Yunca Salilla, debemos tener muy presente que el papel de los mediadores en los procesos transnacionales es esencial. Es por este motivo por el que un análisis exhaustivo de los hechos histórico-artísticos implica prestar atención a todos estos actores que posibilitan el desplazamiento, la circulación y el reconocimiento de la obra de arte, produciéndose redes de interconexiones entre todos ellos, contribuyendo así a la prominencia y difusión de la obra a nivel global. Es a partir de este contexto donde surge el estudio de mi tesis doctoral, titulada Picasso en el circuito expositivo, coleccionistas, préstamos y circulación artística. Picasso es sin duda uno de los mayores artistas del siglo XX. Su producción artística es colosal y tremendamente variopinta. Su obra mueve miles de millones en subastas, galerías e instituciones culturales, así como a través de diversas misceláneas y demás productos que vende la familia, etc.
se trata así de uno de los artistas más investigados a lo largo de la historia del arte. De él parece que se hubiera dicho todo, o no, o realmente no se ha dicho todo. Y si tomando como paradigma su obra, analizamos la red relacional que se establece en torno a su figura. El objetivo de la tesis es demostrar, a partir de datos fehacientes y cuantificables, es decir, medibles, que tomando como ejemplo un elevado conjunto de obras pictóricas del artista, en este caso escogí 335 obras, e investigando sus datos, es decir, coleccionistas, transacciones por las que pasan, exposiciones en las que son expuestas, podemos analizar el nivel de impacto de estos agentes en la prominencia de las obras estudiadas. Por lo tanto, la hipótesis que desarrollo en la tesis doctoral sería: ¿contribuyeron determinados coleccionistas a la prominencia de determinadas obras a partir de sus préstamos expositivos? Si es así, ¿quiénes fueron estos coleccionistas y cómo lo hicieron? Para responder a este tipo de cuestiones he empleado una metodología combinada que atendiese tanto a aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos. El primer paso fue seleccionar las pinturas que compondrían el corpus que serviría como población a analizar. En este caso, el criterio selectivo se basó en lo que la historiografía tradicional definía o establecía como principales obras del artista, extrayéndolas de diversas fuentes canónicas, por ejemplo, John Richardson, Josep Palau i Fabra o Pierre Cavant. En un principio fueron más de 600 las obras seleccionadas, pero a medida que la investigación sobre sus datos de coleccionistas, provenance y exposiciones iban siendo complementados, iban siendo completados, este número iba disminuyendo porque establecí un filtro que debían cumplir las obras para estar en el corpus y poder ser analizadas. Este filtro decía, pues, por ejemplo, que tenía que tener un mínimo de 3 coleccionistas distintos para que así la obra pudiera ser analizada desde diversos puntos de vista, desde diversos coleccionistas, que tenía que tener un mínimo de 5 exposiciones en su haber, porque si la obra no es expuesta, no ha circulado a través de las diversas exhibiciones y por lo tanto no puede ser no puede ser analizada desde este punto de vista. Por ejemplo, si atendemos a obras como Le Demoiselle d'Avignon o Guernica, estas obras, aunque tremendamente canónicas y muy importantes, no circulan demasiado con respecto a cómo lo hacen otras obras del artista, también muy relevante. Y por lo tanto, no podemos analizar el nivel de impacto de los coleccionistas y la difusión que estos ejercen de la obra. Esto quiere decir que, atendiendo a todos estos datos de la población, a mayor número de coleccionistas y mayores exposiciones, mayor circulación y por lo tanto mayores posibilidades de un análisis dinámico y exhaustivo que nos muestre diferentes circunstancias y posibilidades. Una vez seleccionado el amplio grueso de la población que debía analizar, el siguiente paso fue completar los datos de las obras. La fuente principal para esta investigación es el catálogo expositivo, como publicación primaria para el análisis de los datos tanto propiamente expositivos como datos secundarios, ya que en muchas fuentes catalográficas se informa de quién es el propietario de la obra en el momento de la exposición o quiénes han sido los propietarios anteriores, por ejemplo, además de otros tipos de información. Han sido analizados para este estudio más de 1.500 catálogos expositivos, de los que he ido extrayendo datos relativos a las obras de mi selección. De este modo, la información se convierte en una base cuantificable, es decir, repito, medible. Es en este momento cuando se procede a analizar todo el conjunto de datos mediante procesos computacionales, lo que nos conduce a las humanidades digitales como un medio para extraer conocimiento a partir de nuevas formas de proceder, como el análisis de voluminosos conjuntos de datos a partir de herramientas digitales. En este caso, uno de los medios empleados ha sido el sistema Expofinder, que permite recolectar, estructurar y visibilizar los datos expositivos indexados en la base. Los datos recolectados, extraídos principalmente, como digo, de catálogos, prensa, bibliografía artística, contienen información sobre los propietarios de las obras, el tiempo que éstas permanecieron en sus colecciones, cómo las consiguieron y en qué exposiciones las prestaron. De este modo, podemos trazar un mapa que refleje la circulación y transferencia de la obra, comparando cómo se mueve con cada coleccionista, datificando el impacto de esto en el historial de la obra. Mi principal interés se centró, dada la extensión del estudio, en el préstamo expositivo como medio de difusión y visibilización de la obra. Es por ello que otras cuestiones, como la obra a través de la crítica o la obra en la literatura artística, no han sido tenidas en cuenta. Sin embargo, queda la puerta abierta para futuras investigaciones y sería una investigación realmente bonita. Asimismo, de manera complementaria, fui construyendo una base de datos de todas las exposiciones en las que iba apareciendo la obra de Picasso.
y de manera sin quererlo, digamos, ha ido surgiendo un corpus de más de 5.500 exposiciones en el que se indican tanto el título de la exposición, las fechas en las que fue celebrada, la sede, la entidad organizadora, quién fue el comisario, si tiene catálogo o no, cómo es el catálogo, etc. A partir de estos datos también he realizado un estudio que analiza el flujo expositivo de Picasso a lo largo de todo el siglo XX. ¿Cuáles fueron las ciudades más activas en su exposición? ¿En qué periodos? ¿Y por qué entidades? Etcétera. Las humanidades digitales permiten analizar el grueso de los datos de manera simultánea y desde una perspectiva distante, lo que nos posibilita observar las dinámicas expositivas como una corriente que se va desplazando a lo largo del tiempo y el espacio. Es decir, en vez de coger 10 exposiciones y estudiarlas y analizarlas desde una perspectiva cercana y viendo cuáles son todas sus características y sus circunstancias, si analizamos todas las exposiciones de Picasso a lo largo del siglo XX desde una perspectiva alejada, es decir, en vez de centrarnos en el árbol, nos alejamos y vemos el bosque, podemos ver cómo se constituye el bosque y cuáles son, donde hay núcleos, donde hay árboles más separados, etc. Así, una vez que los datos fueron indexados, estructurados y cuantificados, obtuve los resultados a través de su análisis, como digo, mediante métodos computacionales, conociendo cuáles fueron los principales focos difusores de la obra del artista a partir de su exposición y quiénes los coleccionistas más activos del conjunto. En total, más de 400 fueron los nombres de los coleccionistas relacionados con estas 335 obras, de entre los que más de 100 prestaron la obra en un mínimo de entre 3 y 5 ocasiones. Lo más curioso de este análisis es que permite detectar nombres que no tienen tanta relevancia como los más conocidos. Por ejemplo, que es lo que precisamente estas nuevas perspectivas de estudios permiten, ¿no? Un resultado novedoso y que nos muestra otros puntos de vista que han pasado desapercibidos a lo largo de la historia del arte. Por ejemplo, personalidades como Gertrude Stein, que siempre constituye un ítem dentro de lo que es la cultura picassiana o digamos la difusión picassiana, a menos desde el punto de vista de los préstamos expositivos, no tiene un papel relevante, en comparación, por ejemplo, con otras coleccionistas como Elizabeth Fuller, una coleccionista chicagoense que tuvo su mayor auge, digamos, en los años 30 y 40, que sí colaboraron de manera muy activa en la difusión de sus obras y que permitieron que éstas fueran conocidas de manera mundial a través de su préstamo expositivo. Es decir, el punto de vista cambia. Gertrude Stein, Kahnweiler, etc., coleccionistas y marchantes muy importantes, desde un punto de vista del préstamo expositivo no son tan relevantes, y nombres no tan relevantes de repente aquí tienen un peso muy importante. Asimismo, es de destacar que una de las conclusiones también es que las mujeres tienen un papel muy importante en esta red relacional de préstamos expositivos. Es decir, aunque pensemos que en el mundo del coleccionismo el papel del hombre es muy relevante, el de la mujer no se queda atrás y también contribuye mucho a la prominencia de las obras que posee, y además suelen ser mujeres muy muy activas, que prestan muchísimo y que coleccionan muchísimo. Esto es un pequeño ejemplo de todas las posibilidades que permite el análisis cuantitativo de los datos expositivos en torno a la obra de un artista. Las humanidades digitales posibilitan investigar cuestiones tradicionales, como el caso de la obra de Picasso ampliamente investigada, desde nuevas miradas hasta hace poco inimaginables. Por supuesto, en la cuantificación de los datos no se encuentra únicamente la clave. El investigador, una vez obtenidos los resultados, debe analizarlo en toda su extensión. Es decir, desde la metodología cuantitativa se procede a una metodología cualitativa, detectando cuáles son los factores o las causas y consecuencias de todos esos datos, por qué se producen y por qué se dan, o por qué hay determinados flujos, en qué momento y en qué ciudades. Todo esto es tarea del investigador descubrirlo, pero a partir de un conjunto de datos y de una cuantificación es posible hacerlo de una manera científica y exhaustiva. Y me reitero, desde una perspectiva innovadora que hasta hace muy poco no era posible. El Big Data posibilita que se puedan analizar grandes conjuntos de datos de manera simultánea y obtengamos resultados que han pasado desapercibidos y que se encuentran ahí de manera subyacente, demostrando que existen nuevas formas de conocimiento y nuevas formas de acceder a ese conocimiento. Muchísimas gracias.